tanque cilíndrico grande contiene 0.75 metros cúbicos de nitrógeno gaseoso a 27 grados y 7.5 por 10 a la 3 pascales. El tanque tiene un pistón ajustado que permite modificar el volumen. Determine la presión si el volumen se reduce a esos valores. Pues miren que a veces esta ecuación de gases ideales la trabajan de esta manera, verificando qué es lo que se mantiene constante y qué es lo que cambia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí lo que se mantiene constante es la cantidad de materia, porque no se dice que escapa. La cantidad de materia la verifican con la cantidad N. Es decir, ahora para nosotros, en vez de hablar de masa, la materia se sintetiza con la cantidad de moles. Entonces, si esto se mantiene constante, usted puede tener este proceso en el estado 1 y tiene este proceso en el estado 2. Es decir, que usted puede hacer esta igualdad. Presión 1, volumen 1 sobre T1 es igual a NR, pero sin importar el proceso, NR se mantiene constante, entonces por eso hacemos la igualdad. Mire que le pide la presión 2. Entonces haciendo eso le queda aquí la presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Las temperaturas sí necesitamos cambiarlas en Kelvin. Tienen que quedar en Kelvin eso. Entonces mire que la presión es 7.5 por 10 a la 3. El volumen en este caso inicial es 0.75 y baja a 0.48. Ya lo voy a escribir, parece que está actualizado. Bueno, entonces aquí sería 0.75 entre 0.48 y la temperatura entonces sería T2, que sería 157 más 273. Lo podemos dejar así si quieren, 273, no le ponga el punto 15. Y aquí 27 más 273. Aquí pues en su calculadora sí tiene que ponerle paréntesis, ¿verdad? Aquí tal vez lo voy a dejar así. Y bueno, ¿qué unidades va a quedar? Va las unidades de la presión que quedan acá, entonces le quedaría en pascales. Bueno, entonces si gusta, verifique el número y me avisa. Ok, 16.798. 96. A 96. .875. Bueno, dejémoslo así si quiere. Si gustan, me dejan las respuestas con 2 dígitos después del punto. Bueno, si una cierta cantidad de gas ideal ocupa un volumen B, dice ATPE, ahí lo que le quiere decir es temperatura, presión estándar. ¿Cuál sería su volumen en Venus, donde la temperatura es de 1003 y la presión es de 92? Aquí creo que les coloqué lo que es el TPE. Es una condición nada más, ¿verdad? Una condición de presión y temperatura. Solo para que lo digamos clarito aquí. Creo que es en este caso, por aquí está, un ATM y 0 grados. No, creo que no lo puse. Un ATM y 0 grados sería la condición esa. De presión y temperatura estándar. Pero tal vez lo puse. Gas ideal dice... Bueno, aquí están los valores. Es 0.821. Lo que le puse. No, no lo puse. Bueno, entonces TPE sería entonces un ATM 0 grados. A eso está inicialmente, ¿verdad? Y volvemos a la misma situación. Miren de que nos mantenemos a la misma cantidad de sustancia y R pues por definición una constante. Entonces si queremos saber el volumen, entonces esta ecuación nos queda despejada para el volumen como volumen inicial por presión 1 sobre presión 2 por temperatura 2 sobre temperatura 1.
¿Cuál es el volumen inicial? Dicen que lo distingamos, lo coloquemos como una B mayúscula. La presión inicial sería un ATM y la presión final sería 92. Lo voy a dejar en ATM, no voy a hacer la conversión. Y la temperatura 2 sería 0 grados. No, perdón, aquí abajo 0 grados. Y en la otra sería entonces 1003. Bueno, entonces igual aquí, miren, vamos a dejar el volumen 2 en términos de este parámetro B. Y pues aquí estaría en unidades de, pues no nos dicen, ¿verdad? Entonces lo podemos dejar ahí. Bueno, calculemos ese entonces. Ok, entonces tenemos 0.05B. No sé si los demás lograron trabajarlo. Si les da eso. A mí me da lo mismo también. Ah, ok, está bien. Entonces lo vamos a dar así. Y intentemos hacer este. Miren, dice que calcule la masa de nitrógeno presente en un volumen de 3000 centímetros cúbicos si la temperatura del gas es de 22 grados y la presión es de 2 por 10 a la menos 13. Es un vacío parcial que se obtiene fácilmente en los laboratorios. Ok, nos pide la cantidad de masa de hidrógeno. Nosotros tenemos aquí que la mayoría de, bueno, todos los gases se supone que se comportan con esta ecuación, ¿verdad? Se puede modelar. Entonces miren que aquí de lo que nos dan de información tenemos el volumen, la temperatura y la presión. Entonces no sé si notan de que aquí usted puede obtener la cantidad de moles. Ahora, la unidad es mol, ¿verdad? Y un mol es 6.022, ¿verdad? Creo que va por 10 a la 23 el nombre abogado. Es decir, un mol representa esa cantidad de cosas, de elementos. Entonces, si usted viene y multiplica, por ejemplo, porque lo que queremos saber es la masa, ¿verdad? Entonces, si a la masa, para calcular la masa, a los moles, usted le multiplica el peso molecular o el peso atómico, según como sea. Este está en unidades de mol y este en unidades de gramo mol. Entonces, mire que más o menos así va la línea con la que podemos nosotros calcular pues la parte esta del inciso A. Y el inciso B, vemos que la densidad se define como masa entre volumen. Ya tendrían la masa y el volumen del objeto, ¿no? Bueno, entonces calculemos N primero. El despeje sería presión-volumen sobre RT. La presión en este caso dice que es 2 por 10 a la menos 13. El volumen sería 3000 centímetros cúbicos. Tendríamos que hacer la conversión para que quede o en metro cúbico o en litros, ¿verdad? Bueno, un ml es equivalente a 1 centímetro cúbico y 1000 ml es equivalente a 1 litro. Es en cuanto a el volumen, ¿no? De ahí R vamos a usar el 0.0821 litros sobre ATM, ¿verdad? Sobre mol Kelvin. Y la temperatura dice que es 22. Entonces, bueno, con este vamos a saber cuántos moles de sustancia hay. Entonces me avisa. Ok, 2.48 por 10 a la menos 14, ¿verdad? Bueno, sí. No sé si alguien más está de acuerdo. Bueno, por mientras entonces veamos lo del peso molecular. Las unidades son gramos sobre mol. Aquí nos dicen que nitrógeno, miren, el nitrógeno se representa como N2. Pues, como ustedes en este caso no van a tener acceso a la tabla periódica, ¿verdad? Ahí no va a haber problema. Se le va a proporcionar eso, pero en general se busca de esta manera. Aquí tenemos el nitrógeno. Normalmente yo lo redondeo a 14 o 14.01.
y tenemos 2 átomos de ese, entonces sería 2 por 14.01, o sea que 14.01 son gramos por mol, según en la tabla periódica. Entonces aquí tendríamos 28.02 gramos por mol. Entonces, para saber la masa sería los moles por el peso molecular. A veces le llaman peso atómico, ¿verdad? Si solo estuviera, digamos, el helio o un átomo, pues le llaman así. Bueno, entonces tendríamos 2.48 por 10 a la menos 14 multiplicado por 28.02. Y esto sería en gramos. Bueno, entonces me avisan cuánto les da eso, porque lo ocupamos para luego calcular la densidad. 6.95 por 10 a la menos 13. Ok, entonces ya con ese 6.95 por 10 a la menos 13, este sería en gramos, ¿verdad? Le podríamos multiplicar de que en 1 kilogramo hay 1000 gramos para dejarla, es decir, es que no nos dicen una unidad, sí lo dicen kilogramos, pero en general lo podrían dejar de esa manera, ¿eh? Si no, pues las unidades que le dicen. El volumen en este caso era 3000 centímetros cúbicos. Para pasarlo a metro cúbico sería 1 metro cúbico es 10 a la 6 centímetros cúbicos. Bueno, entonces la densidad quedaría ya en kilogramos sobre metros cúbicos y sería de evaluar ese número. Entonces me avisan cuánto le da. Ok, entonces dice 2.32 por 10 a la Por menos. 10 a la menos 3. Ok. Bueno, entonces quedaría de esa manera, miren, no sé si están de acuerdo. Sí. Entonces dice, las bombas de vacío modernas alcanzan fácilmente presiones del orden de 10 a la menos 13. Considere un volumen de aire y trate el aire como un gas ideal. Entonces dice que a una presión de 9 por 10 a la menos 14 y una temperatura de 300. ¿Cuántas moléculas hay en un volumen de 1 centímetro cúbico? Entonces, bueno, como dice que lo traten como un gas ideal, miren que le dan la presión, la temperatura y el volumen. De esto puedo obtener la cantidad de moles. Con la cantidad de moles, para saber la cuestión de moléculas, podemos usar el número de Avogadro. Porque recuerden que ese es elementos por mol. Es decir, pueden ser moléculas, átomos, iones, por mol. ¿Verdad? Entonces, pues ahí tendríamos que, para hablar de cantidad de moléculas, ¿verdad? Recuerden que ese es conteo y el conteo pues con números enteros, pero bueno, la relación que usan es esta N mayúscula. La NA es Avogadro, la N minúscula es moles. Entonces, más o menos es así, miren la forma en que vamos a trabajar, ¿eh? El despeje sería PV sobre RT. La presión le dicen que es 9 por 10 a la menos 14. El volumen es 1 centímetro cúbico. Entonces aquí lo que podemos hacer es una conversión. Como este está en ATMs, entonces podemos cambiarlo a litros. Miren, entonces recuerden que 1 centímetro cúbico lo trabajamos con los ml. Y 1000 sería, o 10 a la 3 ml, 1 litro. Y abajo usaríamos la constante de gases ideales en unidades de litro ATM sobre mol Kelvin, y aquí ya tendríamos en Kelvin este. Bueno, aquí serían moles. Ustedes me dicen cuánto les da.
3.65 por 10 a la menos 18. Ok, 3.65 por 10 a la menos 18. Bueno, ya con eso entonces podríamos, decíamos con el número de Avogadro, saber la cantidad de moléculas. Entonces, N sería los moles por Na. Entonces, los moles dijeron 3.65 por 10 a la menos 18. Y el otro es 6.022 por 10 a la 23. Entonces, recuerde, este es moles y el otro es elementos, moléculas, en este caso por mol. Aquí serían al final, no serían una unidad, sino que estaríamos diciendo cuántas moléculas hay, ya al multiplicar eso. Lick, tengo una pregunta. Sí, dígame. En este caso, podríamos haber usado la otra fórmula, o sea, que es la misma de los gases ideales, pero que solo usa N y utiliza la constante de Boltzmann, la KB. También sería posible para sacarlo de un solo, ¿verdad? Sí, Número de moléculas. claro, también. Sí. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Cuánto les da las moléculas entonces? Sí, lo pueden hacer de cualquiera de esas dos formas, no hay problema. 2.2 por 10 a la menos, por 10 a la 24. Ok, entonces ya ahí tenemos el número de moléculas, ¿verdad? Ahora dicen cuántas moléculas estarían presentes en la misma temperatura, pero a una presión de 1 atm. Entonces miren la ecuación de gases ideales. La ecuación le dice que la relación entre la presión y la cantidad en este caso de moles, ¿no? Es una relación directa, ¿no? No sé si lo ven. Es decir, si N aumenta, tiene que aumentar la presión. No es como en el caso del volumen y la presión, que son recíprocos, ¿verdad? Si la presión disminuye, el volumen aumenta y viceversa. Entonces, en el inciso B podemos decir que estos dos son proporcionales o, en otras palabras, la cantidad de moléculas es proporcional. Es decir, que si aumenta N, tiene que aumentar la presión. Bueno, entonces también lo pueden hacer de esta manera. Por ejemplo, tendríamos que P sobre N, RT y B se mantendrían constantes y nosotros tendríamos estas dos. Y tendríamos una cantidad de moléculas 2, pero si se acuerdan, al multiplicar el número de Avogadro, es decir, si a N2 le multiplico este, yo tengo perfectamente N2. Entonces aquí haciendo el despeje, para N2 sería N1 por la presión 2 sobre la presión 1 y por último multiplico este para ya saber el número de moléculas final. Entonces, pero con este ya es lo que ustedes evaluaron acá. Entonces, eso ya lo sabemos. Entonces, al final lo podemos colocar así: 2.2 por 10 a la 24 por, ¿cuál es la presión 2? 1 atm. Y la 1, 9 por 10 a la menos 14. Entonces sería 1 atm y aquí 9 por 10 a la menos 14. Entonces, con esto tendríamos N2 y aquí serían, no es una unidad, ¿verdad? Estamos diciendo que hay una cierta cantidad de moléculas. Bueno, entonces hay que hacer esa división. $2.44 por 10 a la 37. Ingeniero, arriba a mí me dio 2.2 por 10 a la 6, no por 10 a la 24. No sé si pueden corroborar los demás. A mí también me da por 10 a la 6. Sí, miren los exponentes, debería ser No a la 24. por 10 a la 6, dice, ¿va? Bueno, entonces hay que arreglarlo con ¿verdad? Y hacer la división.
Me da 2.44 por 10 a la 19. Ok, 2.44 por 10 a la 19. Bueno, Sí.